En fundamentos de matemáticas, vamos a ver lo que es división de potencias. Esta vamos a verla dividida en dos partes. Es la primera parte, si m mayor a n, es decir, si el exponente de arriba es mayor al exponente de abajo. Se resuelve de la siguiente manera. Anotas a la m como está aquí, esta n sube con signo contrario. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tienes 3 a la séptima sobre 3 a la cuarta. Obviamente es más grande el 7, está en la parte de arriba. Lo repites 3 a la séptima, el 4 sube con signo contrario. Repites la base y resuelve 7 menos 4, 3. Entonces 3 al cubo es igual a 27. Recuerda que este número te digo cuántas veces vas a multiplicar la base. En este caso vas a multiplicar 3 veces el 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Vamos a ver estos ejercicios regularmente a esta parte, porque lo importante es que entiendas lo que es la división de potencias. El siguiente ejercicio es menos 4 a la 8 sobre menos 4 a la 5. Repites menos 4 a la 8 y el 5 sube con signo contrario. Repites la base y resuelves 8 menos 5, 3. Este es 11 al cubo sobre 11. Es más grande el 3, trabajas arriba. Anotas 11 a la 3 como está aquí. Recuerda que 11 es igual a 11 a la 1. Entonces aquí tienes un 1 y sube con signo negativo. Repites la base y resuelves 3 menos 1, 2. Vamos a ver otros ejemplos para que te quede más claro. Por ejemplo, este que dice 8 al cubo sobre 8 al cuadrado. Es más grande el 3. Entonces repites 8 al cubo. Este sube con signo contrario. Repites el 8 y resuelves 3 menos 2 igual a 1. Recuerda que 8 a la 1 es igual a 8. El siguiente caso es si n es mayor a m, es decir, el exponente de abajo es mayor al exponente de arriba. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Anotas 1 sobre, anotas a la n, ahora m va a bajar con signo contrario. Vamos a ver el ejemplo. X a la 5 sobre x a la 9. Aquí el 9 está en la parte de abajo. Vas a trabajar en la parte de abajo. Anotas 1 sobre, anotas x a la 9. Ahora el 5 baja con signo contrario. Igual 1, anotas x y resuelves 9 menos 5, 4. El siguiente caso es 4 al cuadrado sobre 4 al cubo. Obviamente es más grande el 3 que el 2, está abajo, vas a trabajar abajo. Anotas 1 sobre, repites 4 al cubo, el 2 baja con signo contrario. Repites 1, repites 4 y 3 menos 2, 1. Esto es igual a 1. Recuerda que 4 a la 1 es igual a 4. Ahora este caso es 2 al cubo sobre 2 a la séptima, igual, anotas 1 sobre. Repites 2 a la séptima y el 3 baja con signo contrario. Repites 1, repites 12, 7 menos 3, 4. Este sería el resultado. Vamos a ver otros ejemplos. En este caso tienes 10 a la cuarta sobre 10 a la 9. Observas que es más grande el 9 y está en la parte de abajo. Vamos a trabajar en la parte de abajo. Entonces, anotas 1 sobre, anotas 10 a la 9. El 4 baja con signo contrario, igual a 1. Anotas 10 y resuelves 9 menos 4, 5. Este sería tu resultado. Ahora aquí vamos a ver una cosa peculiar. Tienes q a la 4 sobre q a la 6. De acuerdo a lo que hemos visto, vas a trabajar en la parte de abajo porque es más grande el 6. Entonces anotas 1 sobre q a la 6, como está aquí, y el 4 baja con signo contrario, igual a 1 sobre, anotas q y 6 menos 4, 2. Llegaste a 1 sobre q al cuadrado. Aquí la cosa peculiar es que no sé por qué se acostumbra a trabajar en la parte de arriba. Pero vamos a trabajar en la parte de arriba para que veas que vamos a llegar al mismo resultado. El problema o la cosa es que
vas a trabajar un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas vamos a llegar a un resultado. El problema es que vas a ocupar un poquito más de tiempo, pero mientras sepas lo que haces no hay ningún problema. El problema es cuando no sabes ni qué hacer y te quedas viendo nada más. Bueno, aquí te repito, es q a la 4 sobre q a la sexta. Supuestamente trabajaríamos en la parte de abajo. Vamos a trabajar en la parte de arriba. Notas q a la cuarta como está aquí. Ahora 6 sube con signo contrario como siempre. Entonces anotas q y resuelves. 4 menos 6 igual a menos 2. ¿Por qué es menos 2? Recuerda que en la resta, al más grande le restas al más pequeño. 6 menos 4, 2. Tomas el signo del número más grande, en este caso es 6. Si tiene menos, tomas el menos. Entonces aquí llegamos a q a la menos 2, pero aquí tenemos 1 sobre q a la 2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no podemos llegar a un resultado con el exponente negativo. Vamos a acomodarlo. Aquí estamos en la parte de arriba. ¿Qué tienes que hacer para que cambie el signo? Vas a anotarlo en la parte de abajo. Entonces anotas 1 sobre, te repito, tienes q a la menos 2, lo anotas abajo y ya lo anotas con su signo positivo. Q al cuadrado. Entonces si observas, llegamos al mismo resultado. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Tienes P igual a Q a la menos 3 por S sobre Z a la menos 2 por T. Recuerda que este no puede quedar negativo, entonces lo cambias de lugar. Está arriba, la anotas abajo, Q al cubo. No hay ningún problema, la pones en su lugar. La anotas en su lugar, es decir, arriba. Ahora la Z está con un exponente negativo. Igual lo cambias de lugar, está abajo, la anotas arriba, cambias el signo. Y la T no hay ningún problema, lo anotas donde se encuentra, es decir, en la parte de abajo. Este sería tu resultado. Espero te haya quedado claro el tema. Espero te inscribas a mi canal. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao. Hasta la vista.